Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones desde Casa, este segmento de la Asociación Ferreycorp, destinado a conversar con nuestros principales líderes sobre temas que son de interés y relevancia para todos nuestros estudiantes a nivel nacional. Hoy vamos a hacer un formato totalmente distinto. Siempre conversamos con un líder, pero ahora, como el mes lo amerita, estamos en el mes de los valores, hemos decidido conversar con 3 líderes de la corporación sobre este tema tan importante que es líderes con integridad. Y están con nosotros 3 súper invitados. Voy a empezar por las mujeres. Voy a empezar a presentar a María Teresa Merino. Ella es gerente de recursos humanos de Ferreycorp. Bienvenida, María Teresa, gracias por estar con nosotros. Creo que se fue Bueno, termino de presentar, creo que se quedó congelada. ¿Soy yo nada más o...? Sí. Sí. No, sí, sí. Ok, María Teresa quedó congelada. se quedó congelada. Te quedaste congelada, María Teresa. Ahora sí me escuchas. Ahora Sí me está escuchas. perfecto. Sí, 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 sí. perfecto. Le está Nada, poniendo decía suspenso. Le pone suspenso, María Teresa. suspenso. Sí, No, la verdad es que es súper, este tipo de foros de participación a mí me encantan porque creo que una de las principales responsabilidades de la persona, del líder, del ser humano, es poder transmitir justamente estos temas tan importantes como son los valores, la integridad, el comportamiento del ser humano, ¿no? excelente, y de eso vamos a reflexionar con todos, con nuestros 2 invitados más. Estamos con Emilio Alberde, él es gerente de recursos humanos de Unimac. Bienvenido, Emilio, gracias por estar con nosotros. Hola, Verusca, hola a todos. La verdad que muy contento, muy agradecido de que me des la oportunidad de dirigirme mayoritariamente a los jóvenes en este espacio y sobre todo en un tema tan importante, ¿no? Como es la práctica de los valores y que es, creo yo, la bandera de nuestra corporación, ¿no? Y ese es un poco el interés, ¿no? De poder reflexionar juntos y brindar estos mensajes a nuestros jóvenes. Y nuestro último súper invitado es Eleiner Pérez. Él es gerente administrativo de Orbit. Bienvenido, Eleiner, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Teresa. Perdón, Verushka. Y hola, María Teresa. Hola, Emilio. Buenos días. Hola, La hola. verdad que me Hola. agrada mucho compartir estos minutos con ustedes para hablar de un tema muy crucial hoy en día y sobre todo pensando en nuestros jóvenes, en todo lo que para nuestro país en adelante significa pues esa mano de obra importante para salir adelante, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a empezar con esta reflexión de líderes con integridad. Y mi primera pregunta para ustedes, escojan el orden en que quieran cada uno responder. ¿Es importante la integridad en un líder? ¿Se puede ser un líder sin integridad? A No ver, sé. bueno, María Teresa. Mujeres. arranco yo. La integridad para mí es una relación con un conjunto, ¿no? Algo que integra un conjunto de valores, de comportamientos del ser humano, ¿no? Cuando nosotros decimos es una persona íntegra, es una persona que tiene todo ese conjunto de valores que le permite desarrollarse como ser humano. Claro. Y principalmente la integridad creo que va muy unida a la honestidad, ¿no? Una persona íntegra, una persona honesta, una persona que actúa con ética, ¿no? Con ese equilibrio, ¿no? Con esa escala de valores que uno tiene. Yo creo que ningún líder puede ejercer, ¿no? Un liderazgo si no tiene justamente ese componente de la integridad, ese conjunto de valores que te da ser una persona íntegra, ¿no? Y no solamente en tu trabajo, sino en tu vida cotidiana, ¿no? Uno es íntegro en todo, ¿no? Como persona, como profesional, como padres, como hermanos, como todo, ¿no? Entonces, yo creo que la integridad es justamente eso, ¿no? Es la capacidad que uno tenga de manejar estos valores, ¿no? En forma conjunta, no uno más que el otro, sino todos juntos, ¿no? La integridad, siendo la honestidad para mí lo principal. Y hay un ejemplo que yo lo tomé hace muchos años, cuando recién empecé a trabajar.
uno no es íntegro a medias, Claro. ¿no? O eres o no lo eres, ¿no? Entonces, es como que es un poco blanco y negro, pero en realidad, cuando uno habla de integridad, es un conjunto de valores. Exacto. No sé los demás qué piensan, ¿verdad? Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Cuando uno habla de valores es o blanco o negro, ¿no? O eres honesto o no. Es así. Partiría del marco conceptual de estas dos palabras, ¿no? Ya que nos estamos dirigiendo a tantos jóvenes, ¿no? Sí. El líder, que es la persona visionaria, con grandes capacidades para influir en los demás. Y por otra parte, la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad, en mi apreciación, es hacer lo correcto aunque no te estén mirando, ¿no? Es actuar con valores. Y esos valores, como ya lo dijo María Teresa, honradez, respeto por los demás, lealtad, disciplina, y un conjunto de cosas, pues, que hace esta palabra tan potente, ¿no? Que es la integridad. Y como también lo dijo María Teresa, ¿no? Y practicarla en todos los ámbitos de la vida, en lo laboral, con la familia, con tus amigos, etcétera, ¿no? Y dicho esto, pues, para mí es imposible que un líder tenga un liderazgo sostenible en el tiempo si no actúa con integridad, ¿no? Excelente, vamos coincidiendo en eso. No puede haber un líder sin integridad. Eleiner, ¿tú qué opinas? Sí, en realidad la integridad creo que es imprescindible, ¿no? Para poder liderar, ¿no? Sin integridad podremos ser cualquier cosa menos un verdadero líder, ¿no? Ahora, siempre me gusta llevarla a las cosas más sencillas, como bien lo han manifestado María Teresa y Emilio. La integridad es el buen actuar, ¿no? Es el hacer lo correcto, ¿no? Cómo nosotros en todo momento, a pesar de las circunstancias, siempre debemos actuar con integridad. ¿Por qué? Porque la integridad además genera confianza, ¿no? O sea, quienes están a tu alrededor, quienes están contigo, a quienes tú diriges, van a sentir esa confianza en ti, o sea, en nosotros. Si nosotros actuamos bien y somos coherentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos, creo que generamos esa confianza. No es lo que solo dije o lo que yo pensé, sino es lo que yo hago. Debe haber esa coherencia. ¿Para qué? Para mostrarlo, para actuar con el ejemplo, ¿no? No es pensar en ser íntegros, no es decir ser íntegros, sino la integridad tiene que ver con practicarlo, con siendo íntegros. Así generamos confianza y así los demás nos van a querer imitar o superar, ¿no? Nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Definitivamente no se puede liderar sin integridad y pues cómo hacerlo si nuestro actuar no es coherente, ¿no? Claro. Entonces, creo que es algo tan simple. En la cotidianidad tenemos que ser íntegros. En todo momento, en la cola del cine, en la cola del banco, ¿no? O cuando uno va a hacer una compra y te dan más vuelto que el que te corresponde, o sea, y uno en ese momento se te pone aquel angelito y aquel diablillo y uno tiene que decir cuestiones de milésimas de segundos. ¿Eres o no eres? Como dice María Teresa. Es eso, la integridad es tan simple como bien actuar, ¿no? Como hacer lo correcto. Exacto. Y entonces, a ver, si se supone que no podemos hablar de líderes sin integridad, entonces, ¿qué pasa con estos, no sé si llamarlos pseudolíderes entonces, o qué nombre les ponemos a estas personas que seguimos? O en todo caso, ¿por qué habemos personas que seguimos líderes sin integridad o seguimos a estos pseudolíderes, ¿no? ¿Qué nos pasa ahí? ¿Alguien se ha puesto a pensar o a qué se debe que haya falta de integridad en algunos líderes y por qué nosotros seguimos líderes sin integridad o no son líderes? ¿Qué son? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Pseudolíderes? Sí. Bueno, yo creo que ¿a qué se debe que no tengan integridad algunos líderes o no sean íntegros algunos líderes? En parte, yo pienso que se debe a una pobre
herencia en valores, ¿no? Viene desde casa, no vamos a echar la culpa a los padres, ¿no? Pero viene de la herencia de la sociedad en su conjunto, ¿no? Cómo se transmiten los valores, ¿no? Y quizás eso hace que muchas personas actúen sin integridad. Y en otros casos, quizás teniendo esa herencia o esa muy buena herencia en valores, no tienen esa visión de mediano y largo plazo. Hace un rato Emilio mencionaba una palabra muy importante, la sostenibilidad. La integridad nos da esa sostenibilidad en el tiempo, ¿no? No es un oportunismo de hoy solamente o del momento, sino es como uno mira más allá de hoy. O sea, estamos pensando en el mediano y largo plazo. Entonces, eso quizás hace que hayan personas que actúen, repito, sin la integridad que corresponde. Sí. Pero, ¿qué hace que algunos sigamos a los líderes, a estas personas? Yo pienso que los seguimos o se sigue, pero no son líderes en sí. Son personas que dirigen, son personas que quizás en algún momento les toca estar en la cabeza, pero no lideran como tal. O sea, dirigen, sí, o en todo caso dan una orden, ¿no? Y ante una orden hay que seguirla, pero no es que exista un liderazgo tal cual, ¿no? Porque hay un poco esto de, por ejemplo, no importa que robe, pero si hace obras está bien, ¿no? Entonces, sí, votamos por él. Yo no nos importa. ¿Por qué? Yo creo que en nuestra sociedad no tenemos el concepto claro de lo que es la integridad, ¿no? Ya lo dijo Leiner, ¿no? La integridad viene de casa, pero muchos líderes no tienen claro el concepto, ¿no? Hay una carencia de valores desde los hogares, y si a esto le sumamos que en el proceso formativo de los jóvenes, llámese colegios, universidades, que creo yo son etapas tan importantes, no hay espacios para hablar de los valores, de integridad, más allá de repente que hay un curso de ética en la universidad. Recuerdo que en una universidad fui docente de un curso de ética, pero de ahí, más allá de ese curso, no se habló más de valores y de integridad ni nada, ¿no? No había ética 1, ética 2, ética 3. No, exacto. Y van saliendo líderes jóvenes sin valores. O sea, simplemente eso, ¿no? Nuestra sociedad está, creo yo, ávida de seguir a líderes consecuentes, que lo que digan lo hagan y lo hagan con profesionalismo y sobre todo con integridad. Pero también creo que estamos cometiendo un error, ¿no? Hay que darnos un tiempo para saber un poco más de las personas que se perfilan como nuestros líderes, ¿no? No le estamos dando, creo yo, la importancia que se merece a la naturaleza moral de estas personas, ¿no? Estamos siendo muy reactivos, quizás, ¿no? Dejándonos llevar por las emociones, probablemente. Exactamente, ¿no? exactamente. Como dice María Teresa, esto exige un blanco y un negro, y esto exige pues pensar, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que también hay algo que es bien importante, ¿no? Porque la pregunta que has hecho, Vero, es ¿no? ¿Por qué hay líderes que no son íntegros y por qué los seguimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la palabra integridad, es un conjunto de valores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona íntegra, porque, digamos, la expresión que tenemos nosotros es, esta persona es íntegra, porque tiene un conjunto de valores que lo hacen ser íntegro. Entonces, muchas veces vemos líderes que no llegan a tener, digamos, a consolidar esa integridad porque no tienen todos los valores, no tienen este conjunto de valores. Entonces vemos líderes como de barro, ¿no? Líderes que están, como se dice, pegados con un poquito de scotch nada más. ¿Por qué? Porque el liderazgo, un líder íntegro, tiene que tener este conjunto de cosas. No es que tengo una parte para ser íntegro. Yo tengo algunos valores, pero otros no los tengo. Por eso la palabra integridad es muy fuerte y es muy difícil de, lo que decía Emilio, la sostenibilidad de esa integridad y de ese conjunto de valores para ser una persona íntegra.
Entonces tenemos líderes que tú dices, oye, pero este líder hay algo que no me termina, ¿no? No lo termino de ver como un líder íntegro, porque no tiene todos los valores de este conjunto de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo seguimos, o muchas veces los jóvenes siguen a estos líderes porque encuentran algunas cosas que les llama la atención y piensan que es una persona íntegra, pero no tiene todo, porque tiene algo que le falla. De repente, no sé, la lealtad no está dentro de su conjunto de valores de la integridad. Entonces, cuando hablamos de una persona íntegra, realmente es muy, digamos, el nivel es muy elevado. Sí. ¿No? Sí. Es muy elevado porque difícil. Sostener es muy difícil. Sostener esa integridad y todo ese conjunto de valores que te hace ser íntegro es lo más complejo. Por eso yo creo que tenemos líderes que no llegan a ser líderes íntegros. Porque claro, es una cosa bien difícil la que estás planteando, María Teresa. Es un gran peso, una gran responsabilidad. Y ya me van a ir contando un poquito cómo se hace, qué se necesita en todo caso. Pero antes de eso, me gustaría preguntarles si alguno de ustedes ha pasado por alguna situación que requería que ustedes resolvieran de manera ética, un dilema ético, en su vida profesional o en su vida laboral. No sé si ustedes han pasado por alguna situación así. Quisiera que nos cuenten cómo lo ha resuelto, qué tan difícil fue. No sé quién quiere empezar. Es bien difícil, ¿no? Difícil pregunta. Súper complicada. Porque Mira, creo que todos hemos pasado. Sí, todos y en diferentes circunstancias. Yo creo que verdad que actuar con integridad es fácil y no es fácil a la vez. Es fácil porque es el buen actuar, es el actuar quizás de manera natural y así debería ser, actuar bien. Pero a la vez es difícil porque además te encuentras, porque por ejemplo vas al banco y quieres hacer una gestión y te encuentras una cola de una cuadra y entonces tú dices, ¿cómo me evito esta cola, ¿no? Exacto. Entonces, creo que, como repito, es fácil y difícil a la vez, pero en realidad es el actuar con integridad el que siempre nos debe marcar el sendero. Si me preguntas de algún caso, a ver, un caso simple para mí. Me gusta ser siempre puntual, por ejemplo. Es algo que procuro no romper. Una vez estuve con un imprevisto en la calle antes de entrar a trabajar y me sentía angustiado porque me gusta ser puntual a la hora de ingreso, ¿no? Y estaba con otra persona y le comento, pues no, mira, pues, que ya va a ser la hora de ingreso y estoy lejos todavía, ¿no? Y entonces esta persona me contesta, ¿no? Pero y me dice, oye, pero ¿acaso tú no eres gerente? ¿No puedes llegar a la hora que quieras? Me dice. Claro. Entonces, yo le expliqué y le dije, si bien uno tiene la posición de funcionario y me permite esa posibilidad quizás de tener una tolerancia, sin embargo, hacerlo sin motivo podría fomentar o promover un mal hábito en los colaboradores. Además, ¿cómo pediría a los colaboradores algo que yo no practico? ¿Cómo decirle a alguien, oye, sé puntual? Y yo no lo soy, ¿no? Claro. Creo que es algo... No suena coherente, ¿no? Se siente Sí, uno no hay raro, ¿no? coherencia. Reclaman Sí. que lleguen temprano y uno no lo hace, no se siente bien, ¿no? Cuando uno tiene los valores bien puestos, como que se siente raro, ¿no? Sí, y ese día me perdí un desayuno al final. Sí. Una vez, ¿no? Me pasó eso a mí, no sé. Ajá, ok. Ahora, hay otras ocasiones. Ajá, ok. ¿Y quién más? A mí me pasó en una empresa en la que trabajé hace muchísimos años, una empresa de capital mixto, capital público y privado.
y me contrataron, recuerdo, para hacer temas de recursos humanos, y me llama alguna vez uno de los directores y me dice, Emilio, mira, hay un problema de malas prácticas en logística y ayúdame con temas de procesos y temas de gente y todo el tema. Entonces, bueno, ya lo hice, ¿no? O sea, yo la verdad que en mi vida pensé que alguien me iba a decir sacarme de recursos humanos, o sea, de la práctica diaria para también ponerle un poco de tiempo al tema logístico, ¿no? Y bueno, dije, ya. Y bueno, sí, hice todo el levantamiento de información y había una serie de acciones que había que hacer bastante duras porque, bueno, habían sí malas prácticas, ¿no? Y recuerdo mucho que me dijeron que en algunas cosas me tenía que adecuar, pueden creerlo, que me adecúe, así tal cual, ¿ah? De frente. Sí, sí, sí. Sin anestesia. Imagínense, sí, sí, sí. Y bueno, definitivamente no me iba a adecuar, definitivamente. Y bueno, a la semana conversé con esa persona, le hice entender y di un paso al costado y me retiré de la compañía. Definitivamente, no puedes trabajar en una empresa que no está alineada también con tus valores morales, ¿no? O sea, no puede ser. Y en la etapa de deporte también me acuerdo. Bueno, María Teresa también es una deportista. Lenia también, creo que tú también eres deportista, Leiner. Sí, me gusta, sí, bastante. A mí también me gusta También, mucho. también. También, tú, Euska. Y en la etapa del deporte también, ¿no? Habían momentos en que querían perjudicar un poco al entrenador y esto, y nunca o sea, al menos yo no lo permitía, no entraba al juego, ¿no? Y siempre creo que fui frontal con mis compañeros en mi forma de pensar, ¿no? Y creo que también esa es una de las cosas que nos falta como ciudadanos peruanos, de repente llamarlo así, ¿no? El ser un poquito más frontales, más directos, ¿no? Con educación, sí, siempre, ¿no? Pero decir las cosas, ¿no? Que me hacías pensar un par de cosas, ¿no? Todo el tema del fair play, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tal si hubiera sido un gol para clasificar al Mundial, por ejemplo, ¿no? Hubiéramos aceptado o no, porque si es Perú, de repente ahí sí no tenemos valores. Ahí sí vale. Ahí sí vale, ¿no? Porque yo creo que en nuestra vida personal y profesional nos enfrentamos en el día a día a temas de integridad. De verdad que es una situación hasta de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Pasamos hasta en las decisiones, ¿no? De hacer la cola, de cuando uno ve algo, hacer lo correcto, o en fin, una serie de cosas. Y yo la verdad recuerdo mucho, y me hace acordar el ejemplo de Emilio, ¿no? O sea, cuando uno trabaja en recursos humanos, a veces tienes justamente estas situaciones de integridad, ¿no? Wow. Entonces, te pone en la disyuntiva, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años yo trabajaba en el Banco de Crédito, ¿no? Y me tocó tomar una decisión justamente de despedir a una persona. Yo sabía que había cometido una falta esta persona, que la conocía, era muy amiga mía, y tranquilamente yo tenía la responsabilidad en ese momento, digamos, de tomar la decisión. Yo podía quedarme callada y no pasaba nada. Claro. No pasaba nada y la persona seguía trabajando. Y en ese momento justamente es donde se activan, ¿no? Tus valores, tu integridad, y tú dices, no, eso no puede ser, por más amistad, por más cariño que uno le tenga, por más que la persona te pueda haber dicho, ¿sabes qué? Lo hice sin querer. En ese momento tú dices, no. Eso, mi integridad, mis valores, yo no puedo permitir eso. Porque si hoy día permito eso, ¿cuál va a ser? ¿Qué respeto puedo tener yo ante las personas, con el resto? Porque la integridad también es, digamos, cómo te ven también, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, tomé la decisión de despedir a esa persona porque yo creo que ahí es justamente donde uno tiene que tener la firmeza y la solidez de lo que está uno haciendo. Creo que cuando uno toma ese tipo de decisiones, te haces más fuerte. De hecho, tu integridad se hace más sólida, más como se dice,
a prueba de balas, ¿no? Tú dices, si yo paso esto, más adelante voy a seguir siendo una persona íntegra y voy a seguir cultivando mis valores y no voy a, como se dice, bajar la guardia. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, pero digamos, en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica funciona mucho esto del amiguismo, el compadrazgo. Y entonces si te ponen a decir entre tu amigo ¿no? y tus valores, tu familia, tus valores, es como difícil en países como el nuestro, ¿no? ¿Cómo, sé que no está escrito, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo logras, María Teresa, es mi amiga, pero aún así, ¿no? Que se active o el angelito que hablaba Eleiner, no el diablito, sino que tú digas, por más que sea mi amiga, por más que sea mi familia, ¿no? Mi compadre o lo que fuera, mis valores son primero. Porque luego vas a tener que enfrentar a la amiga, a la familia. Yo creo que digamos, la mayor tranquilidad que uno y la seguridad es cuando tú puedes ir a dormir a tu casa con la tranquilidad de que has actuado en forma íntegra, en forma justa. Ese es el mejor regalo que uno puede tener y el mayor logro que uno puede tener en su vida profesional y personal. Que no te arrepientas de nada, que no te quede digamos, esa historia en tu vida de que en algún momento no actuaste en forma ética, que no actuaste en una forma honesta. Creo que ese es el mejor regalo de vida que uno puede tener. Parte de la integridad. Al principio te duele, porque dices, wow, sí. ¿no? Parte de la integridad también parte de la integridad es decirle a la persona, ser directo con la persona y hacerle entender el por qué estás tomando una decisión de ese tipo, ¿no? O sea, yo creo que eso también nos falta a nosotros yo creo que es un tema cultural, ¿no? Que nos falta ser directos con la persona, sentarnos y por más amigo que sea y tengamos que tomar una decisión dura con él, tengamos esa capacidad de decirle cara a cara el por qué estamos tomando esa decisión y hacerle entender eso. Y eso no solamente con el amigo, sino con cualquier trabajador. Hemos pasado momentos muy duros, todos, a nivel Perú, a nivel mundial, con este tema de la pandemia, por ejemplo. ¿Cuántas personas han tenido que salir de sus trabajos? Y lo mejor en ese momento es decirle a la gente lo que pasa, es afrontar la situación, no con correos, ojo, no con correos ni de repente con mensajes grabados ni nada, no, decirle a la gente lo que pasa, ¿no? Y es una de las cosas que como experiencia rica que he tenido en esta pandemia, con Alberto Parodi, que es nuestro gerente general en Unimac, hicimos, ¿no? Vamos a decirle a la gente la real situación del tema. Y ojalá nos entiendan, tienen que entenderlo. Y así fue, ¿no? Eso también es parte de la integridad, ¿no es cierto? Exacto, qué importante. Y yo quisiera ser un poco pesada, pero escuchándolos se me vino a la mente, recuerdo que hace muchos años atrás, casi en los inicios de mi trabajo en la asociación, yo tengo como cerca de 14 años trabajando y recuerdo que yo recorría mucho las provincias y difundíamos valores y fuimos a un lugar, a una de las provincias, bueno, creo que hasta ahora sigue siendo Huancavelica, una provincia muy pobre, ¿no? Muy pobre. ¿no? Y cuando, imagínense, sigue siendo así, cuando hablábamos un poco de estos mensajes y los ayudábamos a los chicos a pensar, a resolver de manera ética, el discurso que ellos decían era, pero es que yo tengo hambre, ¿no? Es que yo voy a aceptar porque tengo que pagar, porque tengo que vivir. Tengo que vivir. No sé qué opinan en relación a eso, cuando son los valores los que de alguna manera se contraponen con necesidades tan básicas como comer, ¿no? O sea, te callas, conservas tu trabajo, pero aquí nos hacemos de la vista gorda en este tema, ¿no? Y lo acepto y sigo trabajando porque necesito trabajar, porque necesito mantener una familia, porque mi familia no tiene, puso las esperanzas en mí, me pagó la universidad y ahora yo tengo que de alguna manera devolverle a mi familia. Entonces, ¿qué opinan en ese aspecto? Yo creo que es un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural en nuestros países, ¿no? No hablo solamente de Perú, yo creo que en nuestros países latinos es este tema cultural, ¿no? Eso, dejo de comer,
¿no? Porque si hago lo correcto, ¿no? Entonces, creo que nos guiamos en eso. Y esa es y un poco llevando a la frase que dije al principio, ¿no? O eres honesto o no lo eres, no eres a medias, o eres íntegro o no lo eres. Entonces, no hay medias tintas, como se dice, ¿no? Y esa situación que vemos en las situaciones, no solamente de pobreza, sino en cualquier estatus o cualquier nivel de la sociedad, lo vemos, eso lo vemos. No es un tema de que no como, ¿no? Sí, porque tengo que ser honesto. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en este tema, porque es un tema cultural en nuestros países. Nos hemos acostumbrado que para obtener cosas, para tener una mejor calidad de vida, para ser mejores personas, dejamos de ser íntegros, dejamos de ser honestos, dejamos de ser éticos, dejamos la equidad, la bondad, la lealtad de lado. Dejamos de lado justamente esa solidez que te dan los valores por vivir y tener una mejor calidad de vida. Y eso se da en todos los estamentos de la sociedad y en muchos de nuestros países. Yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajar, porque vemos en otros países, ¿no? Europeos, en otros países de Asia, donde justamente la integridad ha hecho que sean países, digamos, fuertes, sólidos, grandes. Y no llegan a esos extremos. Por eso yo digo, es un tema cultural de nuestros países. Es más fácil ir por ese camino. Por eso agarramos el camino fácil y nos cuesta. Eso, y lo vemos, por decirte, en Japón, ¿no? Es una cultura sumamente íntegra, correcta, honesta, ¿no? Y también han pasado por pobreza y también han pasado por situaciones difíciles, pero justamente su cultura los ha llevado a ser un país grande. Miremos a Alemania, ¿no? Y mira Alemania. Con 2 guerras mundiales. Con 2 guerras mundiales. Increíble, ¿no? Por eso, yo creo que parte, digamos, de la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes es justamente trabajar en temas culturales y no ir por el camino fácil. Sí, porque así no vamos a llegar a nada. Yo creo que hay un tema de carencia. Creo que en una de las preguntas anteriores lo comenté, en los hogares, de la claridad en temas de la práctica de nuestros valores. Y los niños están creciendo con eso. O sea, no estamos formando en valores a los futuros líderes, a la futura sociedad, los que van a liderar todo. No lo estamos formando desde los colegios, como dije. No yo creo que podemos dedicarle de repente 1 hora al mes o 2, no sé cuánto tiempo, de nosotros como ciudadanos dedicarle a enseñar, a promover este tipo de charlas, por ejemplo, en los colegios, pero que sean charlas que tengan sostenibilidad, no una charla y al año, sino que hay que hacer sostenible esto. Mira tú, que yo creo que en algunos procesos de coaching que hago, tuve la suerte de hacer en el programa Beca 18. Wow. Y voy a contar un poquito mi experiencia. Y la verdad que era rico el conversar con chicos que vienen de provincia con esperanzas de seguir una carrera en una buena universidad, pero tú veías a ellos te contaban todo lo que habían vivido, ¿no? Entonces era tan duro, es tan duro escuchar, ¿no? Pero también te das cuenta que en casa de repente no había valores, y no hay valores. Entonces cuando estos chicos regresan, y lo que hacíamos un poco era que ellos puedan ir a casa y ellos promuevan los valores a los padres, ¿no? Como que, porque el padre muchas veces dice, psicólogo, coaching, ¿qué es eso? Nada, yo no necesito eso, ¿no? Pero los jóvenes, los niños, pueden llevar eso a la casa. Claro. Y hacer sus charlas en la casa con los padres, y los padres de alguna manera también van a seguir, ¿no? Pero yo creo que es momento de ponernos las pilas y hacer algo por este tema, ¿no? Desde la etapa formativa, como digo, ¿no? Claro. Cuando Verushka pone ese dilema, o soy íntegro o como, realmente es un dilema, ¿no? O sea, pero es un dilema
que justamente pone a prueba a uno, ¿no? Si uno elegiría, entonces, ¿cómo? Y dejo de ser íntegro, está siendo cortoplacista, está siendo muy oportunista, diría yo, y olvidándose de su visión de mediano y largo plazo. O sea, nuestro futuro, ¿no? Lo construimos cada uno en cada paso que damos, ¿no? En cada decisión que tomamos en nuestras vidas, ¿no? Desde muy joven, desde que decidimos qué estudiar, ¿no? Desde que decidimos en qué momento tener una familia, en el momento de tener hijos, y en cada decisión que tomamos, al momento de comprar uno u otro producto. En ese momento, viene esta decisión de actuar con integridad o no, ¿no? Definitivamente, si uno pone el peso entre comer y no comer y ser íntegro o no, quizás haya una discusión, pero el decidir comer, por poner ese caso, es muy cortoplacista, nos da un sentido de oportunismo, olvidándonos de esa visión de mediano y largo plazo que nos va a dar sostenibilidad, ¿no? Claro. En ese trance que nos toca hacer a nosotros, digo yo, ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque debemos nosotros en cada circunstancia, en cada momento, demostrar esa integridad, ¿no? En nuestras familias, dentro de nuestros amigos, en el lugar que nos toque, ¿no? Yo a veces, bueno, me gusta enseñar, me gusta dictar clases, ¿no? Y en verdad que mucho comparto con los jóvenes, con mis alumnos, este punto de no ser solamente buenos profesionales, sino ser sobre todo buenas personas. Y les digo así, ¿no? Es más fácil para quien es una buena persona aprender lo que no sabe, ¿no? Es más fácil, porque se trata de aprender algo nuevo. Pero si tú eres una mala persona, y puedes ser el mejor profesional que quieras, no se va a dar lo inverso. O sea, es muy difícil ser buena persona, ¿no? Si no practicas valores, si no actúas con integridad, no haces lo correcto. O sea, no practicas el buen actuar en todo momento, ¿no? Entonces, yo siempre les repito eso a mis alumnos, ¿no? Seamos buenas personas y buenos profesionales, ¿no? De eso nos va a dar, repito, esa visión de mediano y largo plazo. Vamos a construir nuestro futuro, ¿no? Vamos a hacer que las cosas en adelante sean mejores que hoy, ¿no? Entonces, actuando siempre con integridad en general, ¿no? Importante lo que dices, Eleiner. Una pregunta más. ¿Cómo se vive el liderazgo con valores en las empresas que cada uno de ustedes lidera, en Unimac, en Orbisa, en Ferreycorp? Bueno, la corporación, si hablamos de la corporación que, bueno, va a replicar a todas las empresas del grupo, es así, ¿no? Y la corporación va a cumplir 100 años y pocas empresas cumplen tantos años de vida, y definitivamente si se ha logrado esto es porque a lo largo del tiempo ha habido una serie de componentes que nos han hecho exitosos, ¿no? Por ejemplo, el gran profesionalismo de nuestra gente, ¿no? El haber hecho de la integridad un valor innegociable, y de eso creo yo que todos hay que sentirnos orgullosos, ¿no? Y tenemos a lo largo del tiempo muchos reconocimientos. Y lo vemos todas las empresas del grupo, ¿no? Las premiaciones de buen gobierno corporativo, por ejemplo, que hemos sido reconocidos. Las premiaciones por ser buenos empleadores, por ser empresas socialmente responsables, en temas de seguridad también. Si te das cuenta, en todos nuestros grupos de interés generamos impactos positivos, ¿no? Entonces, estas son señales, creo yo, bastante claras de nuestra gran responsabilidad con la integridad, ¿no?
De acuerdo. Yo diría que el liderazgo con valores, en mi caso lo sentí desde el primer día que ingresé a la corporación a través de Orvisa, ¿no? Hace 20 años que empecé esta experiencia en Orvisa, en la corporación. Y en verdad que con cada líder que me tocó interactuar, siempre he podido ser testigo de ese buen actuar, ¿no? De esa integridad que demuestra en cada cosa que hacemos, en cada cosa que planeamos, inclusive. O sea, la integridad no solo viene ya en el mismo hecho de ejecutar algo, sino desde que planeamos, cómo planeamos nuestras operaciones, nuestras actividades, cómo hacemos nuestros planes operativos y luego cómo eso lo ejecutamos, ¿no? Y es más fácil controlar cuando eso tiene este componente de integridad, ¿no? Repito, con quienes me ha tocado interactuar en todos estos años, siempre ha sido grata experiencia el poder evidenciar ese buen actuar, ese actuar con integridad en todo momento y en diferentes circunstancias. O sea, no ha sido negociable el actuar con integridad. Siempre ha sido una decisión firme, una decisión, digamos, concreta, el actuar con integridad, ¿no? Y para mí, para Orvisa, para nosotros en Orvisa, estos años son trascendentales, diría, porque el año 2021, nuestro país cumple 200 años. El año 2022, la corporación cumple 100 años. El año 2023, Orvisa cumple 50 años. Wow. Entonces, es una seguidilla de hitos, festejos, ¿no? Y de hitos. Claro, hitos que tenemos que cumplir, porque, repito, Orvisa, la corporación, nosotros, no dejamos de mirar el corto plazo, pero siempre estamos mirando el mediano y largo plazo, nuestra visión, qué es lo que queremos ser de acá a unos años. La corporación va a cumplir 100 años, Orvisa va a cumplir 50, pero ¿qué queremos que Orvisa sea cuando cumpla 100, como lo está cumpliendo la corporación? ¿O cómo queremos que sea la corporación que va a cumplir 100 cuando cumpla 200, como lo hace el país hoy día? ¿Y cómo hacemos que el país sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, tendremos que ir marcando hitos en la historia, ¿no? Y pues eso se hace, repito, con ese buen actuar, con ese actuar con integridad en todo momento y circunstancia, ¿no? A pesar del dilema que a veces nos toca decidir, pero cuando uno tiene claro cuál es digamos, el buen actuar, no va a ser difícil tomar esa decisión. Digamos, la integridad como clave del éxito también, ¿no? Yo creo que Ferreycorp, la corporación y sus subsidiarias, realmente es un orgullo, ¿no? Tener, digamos, una corporación que es tan sólida en valores, ¿no? Es tan sólida y que ha sido perdurable en el tiempo, ¿no? Eso no se ha caído en ningún momento, al contrario, se ha ido fortaleciendo, ¿no? Es como que es un cimiento que se ha ido construyendo y que es muy sólido. Y hablo porque creo que de los cuatro soy la más nueva en la corporación, ¿no? Y uno desde que ingresa, uno percibe, ¿no? Ese respeto a la persona, digamos, esa forma de trabajar ética, íntegra, con mucho cuidado hacia el ser humano, ¿no? Hacia la persona. Y eso te lleva, lógicamente, a pensar de que estos 100 años que va a cumplir la corporación es por eso, justamente. Porque tiene una base muy sólida. No es un castillo naipes, es una base muy sólida que ha permitido que, lógicamente, sigamos adelante, ¿no? Y es algo que se respira dentro de la corporación. No es algo que está escrito en las paredes, no solamente es algo que
que te mandan un correo o que lo encuentras en la intranet o que hay una reunión y se habla del tema. No, es algo que se vive y se siente, ¿no? Y eso es algo fundamental, y cuando nosotros vemos los resultados de la encuesta de clima, justamente este factor valores, este factor, digamos, cultural que tiene la corporación, es el que prevalece. Claro. Es el que prevalece en el tiempo. Y es porque las personas que pertenecemos a la corporación y a todas sus subsidiarias, tenemos ese mismo perfil, vamos a decir, ¿no? Estamos encaminados hacia lo mismo, ¿no? Exacto, estamos alineados. Los Ferricor tenemos todos el mismo perfil. Sí, tal cual. Es que es un perfil, ¿no? Es como que uno jala al otro. Uno jala al otro y hace que no se desmorone. Porque lo último que puedes, digamos, pensar es que alguien actúe de una manera diferente a estos valores culturales que tenemos. Claro, no encajaría simplemente. No encajas. Sí, claro, no encajas. Exacto. Así es. Ok, y me gustaría terminar esta linda entrevista con esta pregunta final de mensaje para nuestros jóvenes, aquellos jóvenes que aspiran a ser o están construyendo su liderazgo con integridad. ¿Qué necesitan? ¿Qué les aconsejan o qué tips? ¿Qué les recomiendan en general? Empieza, a ver, empiezo yo. Creo que lo principal en jóvenes que se están formando, primero, conocerse a uno mismo. Uno creo que tiene, para llegar a ser una persona íntegra y trascender en la vida, no hablo trascender en el trabajo, no, para trascender en la vida uno tiene que conocerse a sí mismo, saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de mejora, cuáles son sus debilidades. Creo que eso es algo fundamental en un ser humano. Cuando tú te conoces y reconoces cuáles son tus fortalezas y qué es lo que tienes que mejorar, empiezas a crear a ese ser humano íntegro, honesto, ético. Cuando realmente ves a personas de ejemplo, que te sirvan de ejemplo. Y no que estén a medias tintas o lo que más te conviene, porque para ser una persona íntegra te tiene que costar. Yo siempre digo, te tiene que doler. Tienes que realmente sentir la pegada, ¿no? Sentir que dices, sí, esto me cuesta, esto me duele, pero lo voy a lograr. Porque lo que tú trasciendas en tu vida, ese legado que tú le dejas a la vida, a la sociedad, a tu familia, a tus hijos, ese es el legado que tú les vas a dejar. No hables de cosas materiales. ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar como ser humano? ¿Cómo vas a trascender en esta vida? Como una persona íntegra, como una persona que tiene una escala de valores sólida, y empieza conociéndote. Y cuando tú sientas que realmente el esfuerzo que te ha costado lograr ese equilibrio y mantener esa solidez en tus valores, ese día vas a poder seguir dando pasos adelante. Vas a poder crecer como persona, vas a poder crecer como profesional, vas a tener, como se dice, esa solidez, ¿no? Y ese respeto de los demás hacia ti. Y tú mismo te vas a respetar, porque vas a hacer las cosas como deberían ser hechas. Y hay una frase que yo siempre, y acá termino, una frase que utilizo: uno tiene que tener autoridad moral y autoridad profesional para ser respetado. Y esa autoridad moral y esa autoridad profesional te la ganas cuando eres una persona íntegra, cuando eres una persona justa, ética. No te la ganas porque tienes un título, porque tienes una maestría o porque tienes algo. No te la ganas por los títulos nobiliarios, te lo ganas porque tienes autoridad. Y eso te la ganas cuando te conoces y cuando realmente haces el esfuerzo en el día a día. Excelente. Yo creo que, bueno, a lo largo de la entrevista hemos hablado de la importancia de la integridad en nuestras vidas, ¿no? Y yo les diría a los jóvenes que antes de actuar, antes de tomar alguna decisión, tenemos que ser cuidadosos. Hay que tomarnos un tiempo para analizar la situación a la que nos enfrentamos y actuemos con integridad. Pongamos por delante de cualquier interés, sea profesional o personal,
la práctica de nuestros valores. Yo creo que esto es lo que finalmente los hará trascender en la vida, ¿no? Y por último, recuerden siempre, ¿no? La integridad consiste en hacer lo correcto, aunque no los estén mirando, ¿no? Exacto, linda frase. Y Eleiner. Sí, yo le diría a los jóvenes, los verdaderos líderes practican la integridad en cada momento y circunstancia en donde se encuentre. Esto no es negociable. Si lo hacen, están perdiendo su visión de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces les diría, no sean oportunistas, ¿no? Eso muy que seguro no les va a conducir a nada positivo, nada bueno. Yo le diría, piensen en su futuro, que eso lo construyen cada uno en cada decisión, en cada paso. Seamos íntegros. Excelente, wow. He tomado nota durante toda la entrevista, me gustaría como dar estas ideas, a ver si ustedes me dicen si lo he hecho bien, lo he captado todo, pero me encantan las ideas que han salido, ¿no? Entender la integridad como un conjunto de valores, ¿no? Hacer lo correcto sin que te miren, ¿no? No es algo a medias la integridad, qué importante este concepto, ¿no? No es un camino fácil tampoco, ¿no? Se debe practicar en cada momento, no es negociable, ¿no es cierto? No se puede ser un líder sin integridad, ajá. Y esto último que dijo María Teresa, ¿no? Esta integridad te da de alguna manera una autoridad también, ¿no? Y los demás pueden seguirte un poco por convicción, esa autoridad más sólida y sólida porque tiene valores, ¿no? Qué importante es el ejemplo también, esto de la integridad como clave del éxito también, si uno está construyendo una carrera, y qué importante para nuestros jóvenes es saber que para ser líderes íntegros pues hay que conocerse, conocer su escala de valores también, conocer sus fortalezas, esas cosas que necesitamos para mejorar, y para tomar decisiones éticas, esto de analizar, pensar, usar nuestro cerebro, porque finalmente tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto? Y tenemos que tomar decisiones éticas, por eso necesitamos pensar, analizar para poder actuar de manera correcta. Bueno, no sé si lo hice bien. Muy bien, muy bien. Perfecto, pero súper. Okay, creo que esos son los mensajes más importantes que he sacado. Ha sido interesante, importante esta conversación con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo. Lo vamos a pasar en todas nuestras redes porque son mensajes potentes que necesitamos trabajar, como todos hemos coincidido. Necesitamos trabajar esto, necesitamos luchar contra nuestra cultura también, ¿no? Que es un poco del facilismo, de las cosas inmediatas. Y claro, los valores, de alguna manera, ponerlos en práctica duele, como dice María Teresa, tenemos que hacer un esfuerzo mayor porque no es fácil. Entonces, les agradezco muchísimo. No sé si ustedes quieren despedirse, dar sus palabras finales antes de terminar esta entrevista. Nada, agradecerte, Verusca, agradecer a Emilio y a Eleiner por compartir este espacio, y a todos los jóvenes decirles que nunca bajen los brazos, nunca bajen los brazos y siempre luches por sus ideales y por trascender en esta vida. Gracias. Lindo mensaje. Agradecerte, Verusca, también a María Teresa, a Eleiner, ha sido de verdad un gustazo compartir este espacio tan bonito, ¿no? Tan interesante, y decirle a los jóvenes que no se olviden de actuar siempre con valores, que se tomen su tiempo antes de actuar, ¿no? Y que analicen bien el actuar con valores, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y los va a hacer trascender en la vida. Y no olvidemos que también darnos un tiempo nosotros para contribuir con los jóvenes, con los niños, ¿no? Darnos una hora o no sé cuánto tiempo, pero darnos algún espacio para hablar de estos temas de valores con los niños y los jóvenes, ¿no? Muchas gracias otra vez y ya nos veremos pronto. Gracias también a ustedes. Muchas gracias, Verusca, Emilio, María Teresa, por compartir estos momentos de un tema tan importante, tan trascendental hoy en día en nuestra sociedad, en nuestro país, como es el buen actuar, ¿no? Como es el actuar con integridad. Y bueno, sigamos practicándolo y que nuestros jóvenes tomen la integridad como algo natural, como algo que surja del corazón, o sea, que surja de una manera tan espontánea, que no sea
ni fingida, ni para evitar una sanción, sino que sea algo muy, muy espontáneo, repito, para que nuestro país y nuestra sociedad siga creciendo y siga mejorando. Okay. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos seguimos sumando a esta ola también por los valores, por un país mejor, un país con valores, un país que respeta, que es responsable, que es puntual y nada, sabemos que desde Ferreycorp estamos difundiendo siempre estos mensajes para todos. Muchísimas gracias y bueno, gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta la siguiente Conversaciones desde Casa. Gracias. Gracias. Listo, gracias. Chao, chao. Chao.